Dios quiere hogares, la familia que esté bien unida. Tata Dios kamunan familianchik ancha uchasqa kananta. ¿Cómo sería una familia unida? Imayna kaman ahina uchasqita familia. Papá camina en santidad. Tataka purinka acha sumaq kawsaypi. La mamá camina en santidad. Mamakaqpis kikillantataq purinka acha kaypi. Los hijos caminan en santidad. Wawaspis limpu kawsaypi purillankuta. ¿Cómo sería este hogar? Imaynataq chay kawsaykaman chay ukitupi. Seguro que Dios bendecería este hogar. Ajinaspaqa chay tata Dios kamayhinata chayta ikarichingman. En 1 Pedro capítulo 1, 14, Dios dice, sed santos porque yo soy santo. Hinaspapis kay primera Pedro pekan nisan sutisituta kankunaka kanaykichis tiyan limpus imaraykichis nukaqa limpu kani nispa. Pedro recomienda y dice, vivid en santidad. Kankunaka alguien acha kawsaypi kawsakunaykichis nispa nirishan. La iglesia de Dios, sus principios es la santidad. Kay nukanchik qhatikunchis chaykunaqa qallarinqa acha kawsay. Por eso vamos a predicar hoy una de nuestras doctrinas bases. Chaymanta kunan punchayqa parlarisunchis. Bueno, dice en 1 Pedro capítulo 1 verso 14. Chay qillqasqapi nishan kayhinata. Vivid como hijos obedientes. Kankunaka kawsakunaykichis tiyan kasuku wawakunahina. Ya que son hijos no conforme a los deseos que antes teníais. Amataq ñawpa kawsayniykichispi hinaka sinoqa wawas hina kanaykichis tiyan. Ya no vivan como antes. Amana ñawpa tiempukita hinaka. Antes, cuando no conocían a Dios, ustedes vivían como quieran. Ñawpajtaqa manaraq tata Diosta riqsishaspaqa imapis kachunta kawsarqankichis. Vivían peleando, Qankunaqa maqanakuspa tratando kawsarqankichis. mal a la esposa, Hinaspapis warmitapis abandonando hijos. wawastapis haqirpaspa. Pero desde que conocieron a Cristo, Tata Diosta riqsispari vivan como cristianos, ajinaqa kikinta kawsanaykichis tiyan. vivan como hijos de Dios, Kawsanaykichis tiyan Diospaq wawasnin hina. vivan como aquel quien los llamó a ustedes, Kawsanaykichis tiyan pitaq qankunata chay hinatapura munakusunkichis kikinta. aquel quien les llamó es santo y reclama que también ustedes sean santos. Pichus wahyakusunkichis chayqa cheqan acha kikillanta qankunapis kanaykichis tiyan. Dios quiere que todos los días vivan en santidad. Tata Dios hamunan sapapuncha hinata kawsakunanchista. Es fácil vivir en santidad en la junta. Ancha sumaq kay hina qotuchakuykunapis sumaq kawsayqa. Es fácil vivir en santidad en las campañas. Ajina qotuchakuykunapis sumaq acha hina sumaq kawsayqa. Seguro hoy día van a vivir en santidad. Kunan punchayqa bay hina cheqan runitos kawsarishanchis. Ayer han vivido en santidad. Qaynapis kikillanta. A la noche en santidad. Isimanpis hinallapuni. Seguro que mañana también van a vivir en santidad. Allapis kikillanta kawsashankichis. Pero ahora el problema está. Chaymanta kunanqa qallarikun kayhina. El lunes, ¿cómo van a vivir? Lunes imana kawsamusunchis. Se van a olvidar. Kunanqa qonqarpapunkichis. Seguro que hoy día van a cantar. Kunan punchakmaqta takirisunchis. Van a subir al cerro y van a orar llorando. Haqay orqo puntama wasarispapis seguro waqarikusunchis. Seguro que al bajar como esta tarde van a decir, hola hermanito, imaginaria, Dios bendiga. Con tanto cariño de santidad se van a saludar. Hinaspapis urayqamuspaqa aybayllata hualaqllata imaq q'apenarikunkichis. Pero el lunes, Chaymanta lunes el martes, el miércoles, Hinapi sapa en punchayri. el trabajo, Trabajo patapini. en el comercio, Chay khatu patapini. en los talleres. Chay trabajo ichipini. Ya no vivimos en santidad. Ya está con carpa punch. Seguro que cuando nos vamos a ir, cuando lleguen a su casa, se van a olvidar lo que es vivir en santidad. Wasiman chay tan con carpa sus y más chican causa itagan. Seguro a la esposa van a decir, ya pues mujer, ¿hasta cuándo? Seguro que van a levantarle la voz. Ahinas papes kaparkachayta qallarinkichis warmitapis apura ya nispaninkichis. Seguro a los hijos van a decir, yo calla, anda pues. Wawastapis kayta kaparkachas kaparinkichis. Pero aquí viven, hijito, esposa mía.
Kayma chamoy tawari, ay, wawitay, Pero en la casa. Wasipiri. Hermanos, dice, vivid en santidad. Tata Dios kanin causa con aiketa chekan kaipi. En todas partes. Toko inepi. En la noche, en la mañana, el lunes, martes, jueves, sábado, todos los días. Kayarispa tutamanta isiaiku kayanten hinapi sapapunchay. Algunos se olvidan de vivir en santidad. Wakian kokongar payapunga hinek achikausay. Esperan que el domingo llegue Suyashanku domingo yata para chamunanta. poder cantar y alabar a Dios en santidad. Yupaysananko hasta Dios man tu achikausay stopi. Eso no es vivir en santidad. Wana chayka hinachu kasyan. El apóstol Pablo nos recomienda, Pablo kanin kay hinata. como el apóstol Pedro nos recomienda, Hinapis Pedropis kikiyanta. vivan en santidad. Chekan kausay kausa koiches. Dios quiere que vivamos en santidad. Tata Dios ka hinata bonan. Dios nos habla de dos hombres. Tata Dios ka parlarin iskay hina zona konamanta. Si tú quieres que tu hogar, tu familia, tu esposo y tu esposa vivan en santidad, Si kanchus munanki kosayki esposayki wawayki hinata kausa konante chayka. usted tiene que ser el ejemplo y tiene que empezar a vivir en santidad. Kan kayarinayki tiyan ahinapi kausayta. Querido papá, querida mamá, tú tienes que ser el ejemplo de cómo vivir en santidad. Munaska tata, munaska mama, kan kayarinayki tiyan imaynachu chay hina kacha kausaypi kausayta. Dios habla en Mateo 7, 23 al 24. Tata Dios ka parlan kay helkapi kay hinata. De dos hombres, uno sabio y uno necio. Iskay zona konamanta kawampu tahyachayneo. El hombre necio no oye ni obedece las recomendaciones. Chay wampu zonaka ni mate kasuchu wampu kainimpi atinikun. Edifica su casa sobre la arena. Hinapis may bipis warpayan wasintaka. Y cuando viene la lluvia, los ríos, los vientos, esta casa se cae. May pachachos hamon para waira chay waseka wichurpakapu. Así también es el hogar cuando no está bien fundamentado en la palabra de Dios. Ajinayata kay familia ukupis manachos sumakta kan kausanki cheka kikillantata urmay kaponka. Viene vientos, viene tentaciones, viene pruebas y se cae este hogar. Hamon engokunas problemas familia ukuma hinas papis pirikun chay familia. Pelean y llegan a divorciarse, abandonan los hijos. Hinas papis engopi kausaykuitan kamat akanwakuita kallarinku wawasta sakarpaita kallarinku. ¿Por qué? Imachtin. Porque este hombre no ha recibido las recomendaciones de la palabra de Dios. Imaraykuchu se kareka mana kawarinchu manata hapekanchu tata Dios pahyo echascanta. Como la casa construida sobre la arena, así es su hogar. Imainachus chaywasi hay papatayapis warpaska imapis kachunta tunikapun kikimadit akun chay. Por eso hay esta recomendación de Cristo. Anchayrayku kay tata Dios ka Jesucristo ka parlaykusharka kay hinamanta. El hombre sabio construye su casa sobre la roca. Sumak yuayniuk sunaka sumaktat okurispa kawarispa zuanantian wasintaka. Cuando vienen pruebas, tentaciones y otros como la lluvia y el viento y viene terremotos, sigue parado la casa. Ajinas papis chayka hamun imapis hamun tukuy imach enkokuna pero chay parapis wairapis mana urmachinchu chay Porque wasitaka. está construido sobre la roca. Imaraykuchus chay waseka zuaska kasha sumak cimento patapi. El hombre sabio debe construir su casa sobre la roca. Chay sumak yuayniuk sunaka wasita zuanantian sumak chanka patapi. ¿Y quién es la roca? Pitak chay chanka. Cristo es la roca. Cristo chay kasan chanka. Si quieres tener un hogar en santidad, construya su casa sobre Cristo, que es la roca. Hinas papis familiayki wasiki sumakta sayanan munanki chayka sumakta zuay chay familiaykita Cristo Jesús pi. ¿Cómo está tu familia, hermano? Imaynaka shan familiayki konitan. ¿Ustedes viven en santidad? Sumak ache kausa pichi kausa sanki. ¿Ustedes están observando la palabra de Dios? Kawasanki Dios
kelkanta ukurishan kechu. Algunos quieren vivir en santidad. Wakianka sumarte kausay munanku kachi kausaypi. Y el hombre que no necio, que no conoce la palabra de Dios, Pichare mana sumasta de sinchu Dios pa palabra de cheka. pone reglas. Cheka churan palabrasta. Dice, esto van a hacer de hoy para adelante, así vamos a vivir, así va a ser. Mujer, vas a ser así. Hijo, tú vas a ser así. Pone reglas. Chandunta anin kaitaka ahina zuanki, kaitaka ahina zuanki warmi wawas kankun ahina tanin. Es regla humana. Chaita tani paipas niskama hinaya. Pero no pide la regla del Señor. Netak mañarikoyu tata Dios manta yana paininta. Todo aquel que quiere cambiar su hogar tiene que basarse en la sana doctrina que es Cristo. Pillapis familianta wasinta sumasta sayachi munancheka tata Dios manta mañarikuspa causanantian. Todos tienen muchos deseos de que su hogar sea lo mejor. Ashkazunakuna munanku familianka achitu kananta. Quienes quieren tener un hogar muy lindo, levanten la mano. Ashkata munanki familia que khaya yarinanta. Ponga la base en la palabra de Dios que es Cristo la roca. Ajina kahtenka palabrata uximientota ajina churaikuchis ajina kanampa. Sométanse los unos a los otros en el temor de Dios. Hap ikoichis chay Dios pa kamachimanta mancha y manchashikuiwan. Efesios 21 dice, sométanse, obedézcanse entre ustedes. Kay Efesios pekanishan kankunaka kasunakuichi kulamanta kunakama. Hay que dar lugar primero a Dios. Chay peka kashan primer lugar katata Dios. El centro de nuestro hogar tiene que ser Cristo. No canchis pa kanantian Cristo Jesús. Si yo viniera a tu casa a visitarte, ¿cómo vivirías? Manachus Cristo hamuma wasiki mancheka y menatata causaba. Seguro que hablarías con amor. Imagínate cachitus mantachu parlaba. Seguro dirías a tu esposa, hijita, mamita linda, anda a servir, qué lindo, qué rica comida. Ah, lo halagarías a tu esposa, ¿no? Hinas papis chay peka niro ay munas que tay ay maita mi conito mi croco que se esto parlargo, ¿eh? ¿Por qué dirías así a tu esposa? Imagínate hina parlariwa. Porque está el pastor Víctor. Imanayko pastor Víctor Cascarayko. ¿Y a tus hijos cómo tratarías? Imagínate tajawas nikit neriwa. Papito lindo, hijito lindo, hermoso, hasta con besos. Ricuchasteca, guavastapis, ay, guautoy, chutu, guautoy, hasta mucho arco, anes papis. ¿Por qué tratarías así a tu hijo? Imagínate hina neriwa. Porque está el pastor Víctor. Imanayko pastor Víctor chay cachastilla. Cuando se vaya el pastor Víctor. Pastor Víctor de postingri. Oye, vieja, apúrate con la comida. Vieja, apura que ya ni español. Oye, chango, ya, chonzo, anda rápido a tu escuela. Ay, amo ya, sonso, amo eres niño. ¿Por qué hablarías así? Imagínate parlaba. Porque no está ya el pastor Víctor. Pastor Ripuñari. Así tienes que vivir porque Cristo tiene que estar en tu casa. Ajinaka, kanka, chay, achitu causa con ay que tian si Cristo causa kuchan, o así que kupichaika. Y con temor a Cristo, a Dios, tienes que tratar bien a tu esposa y a tus hijos. Chaitaka tata Dios tamancha chicos power mi kitapis, wawai kitapis, ajinate munakuyan causa con ay que tian. Ahora vamos a entrar a otro punto. ¿Cómo tiene que ser el papá? Imagínate tata canatian. ¿Cómo tiene que ser la esposa? Imagínate canatian warming. Aquí te he traído unos cartones. Con cartoncitos son ya chachimos ahí. A ver, uno de los del departamental, vengan a ayudar. Están sentados nomás aquí. Ya. Esto, así. Esto representa a los hijos. Chay guavas. Amén. Estos son los hijos. Chay guavas. Aquí hay Jurex para colar. Mi refresco es de mí. ¿A quién maneja a los hijos? ¿Quién gobierna a los hijos? ¿El papá? Tata. No, el papá está en el trabajo. Tata que trabajan. La mamá
Mama. La mamá educa, gobierna, administra a los hijos. Mama kay wawastaka pusay kachanantiyan. ¿Dónde está la mamá? Apay kachanantiyan. Ah, la mamá manda. Achaka chay mama. La mamá dice, anda, trae agua. Mama kanin apamu yakituta. La mamá dice, haz tarea, hijo. Kusaya wawanin. Entonces, el hijo obedece a la mamá. Wawaka kasung mamata. ¿Está entendido? Ahora la mamá tiene que administrar bien con el temor a Dios a los hijos. Ajinaka mama kahkuna apay kachanay pusay kachanay muna kuiwan tata Dios manchachikuspa wawastaka. Así colado tiene que estar. Ajina kachanantiyan. Ahora, a la mamá, ¿quién maneja? Mama tari pitah apay kachan. ¿Quién administra? Pitah parlan. ¿Ah? El papá. ¿Dónde está el papá? Eso. Tata chay tata. Cuele. Eso. Tata. Ahora el papá tiene que tener carácter. Un carácter lindo para poder administrar a la mamá y al hijo. Kay tataka sumahyo ay niyuh kanantiyan parlanampah mamata wawastawan ima. La mamá tiene que hacer la voluntad del papá. Mama ka imatachus nishan tata chay manhinaduanantiyan. Porque el papá es la cabeza de la mamá. Imaraykuchus kay tataka umakashan familia manta. Y la mamá es cabeza de los hijos. Ajinaka mamaka wawasta kamachinampa. La mamá hace cumplir los deseos del papá. Mamaka juntachik imatachus nin tata chayta. Ahora, la cabeza del papá, el que le gobierna, ¿quién es? Tata tari pitah kamachin. Ah, tiene que estar bien colado. Unangka sumah machas kakanantiyan. Bien, ahora sí. Kristumang machaykus kakanantiyan. Ahora, este papá tiene que dejarse colar con Cristo. Paeka sumah hapikunantiyan Kristumangka. Tiene que estar unido. Askanas kakanantiyan Kristumang. Lo que Cristo piensa tiene que hacer el papá. Imatachus Cristo piensas en chaita duanantiyan tataka. Lo que piensa el papá tiene que hacer la mamá. Imatachus nishan tata chaita duanantiyan mama. Y la mamá tiene que hacer cumplir los deseos del papá a los hijos. Imatachus nin tata chaita mamaka juntachinantiyan Ahora, ¿quién wawastaka. es la cabeza de Cristo? Pitah kunan Cristo ta uma. A ver, Cristo tiene su cabeza. ¿No? Del Cristo otro pes lado. umayaba te casca. Así, eso. De cabeza abajo no pues. Muy bien, estos ayudantes. Lindos son. Ahí está. Cristo cumple los deseos de Dios. Cristo ka juntan imatachus tata Dios nin Por chaita. eso Dios dice, yo hago la voluntad de mi Padre. Anchayrayku Cristo ka nin no kakatataypah munaninta zuanin ispa. Cristo no ha hecho su voluntad, no ha hecho su querer. Cristo ka mana munas kantachus zuan sino ka Cristo ha estado obediente a su Padre. paika Cristo ka imatachus tata nin chaita kasurka. Padre, lo que tú me has indicado, he cumplido en la tierra. Paika nerka tatay no kaka imatachus niwarkanki chaita juntanin ispa. Si Cristo ha hecho la voluntad de su Padre Dios, el papá tiene que hacer la voluntad de Cristo. Ajinaka Cristo ka tata Dios pa niskanta juntan chayka tataka Cristo niskanta juntanantiyan. Y el papá tiene que conocer a Dios a través de Cristo. Tataka rexinantiyan tata Dios ta Cristo nekta. Y la mamá tiene que conocer a Dios a través del papá, a Cristo y a Dios. Mamata rexinantiyan tata nekta Cristuta y tata Dios ta. Los hijos tienen que conocer a Dios a través de la mamá, del papá, a Cristo y a Dios. Ajinaka wawaska rexinanku tiyan mama nekta tata nekta Cristuta tata Dios tawan. Ahora, ¿quién administra a la mamá y al hijo? Pitah kunan chayta ka apaykachan mamata wawastawan. El papá. Tata
sumaqta. Este papá tiene que estar bien unido con Cristo. Kay tataka sumaq uqchasqa kanantiyan Cristo. El padre tiene que ser el pastor de su casa. Tataka kanantiyan michik wawasnin wasi ukupi. El padre tiene que ser el sacerdote de su casa. Tataka kanantiyan pichari kamachin wasin ukupi chay. El papá tiene que ser copiador de Cristo. Tataka kanantiyan kikisiton Cristo hina. Cristo ayunó 40 días. Cristo sanó enfermos. Cristo predicó. Cristo enseñó. Cristo obediente. Igual tiene que ser el papá. Imaynatayos Cristo tawachunka tiata tawachunka punchayta tutatawan ayunan hinayata saniachin onkoskasta tata Dios te casos papurin kikiyanta tatapis kanantiyan. Y este papá, como aprendió de Cristo, tiene que hacer lo mismo con la mamá y los hijos. Imaynatayos La iglesia, que es el papá, Cristo amó la iglesia. Hinaka tataka pantaykohtepis Cristoka munakuyampuni iglesiata tatatapis. Aunque la mamá y los hijos se equivoquen, el papá tiene que estar firme amando la familia. Hinaka mamapis wawaspis pantahtinkoka tataka sigue munakuyo para la El payanantiyan. papá tiene que proteger la familia. Tataka wakaichanantiyan El familiata. papá tiene que cuidar la familia. Tataka wakaichanantiyan wawasninta. El papá tiene que proveer el alimento a la familia. Tataka waihinata apamunantiyan mikunatapis wasiman. El papá es el sacerdote, el que guía a la mamá y a los hijos. Tataka maihina importante parla hina pay mamata y wawastapis. Tiene que saber administrar a la mamá y a los hijos. Tiene que saber administrar su hogar. Pusaykachanantiyan mamata wasin ukupi. Si el papá no sabe administrar la familia, ¿cómo va a administrar la iglesia de Dios? Hinaka si tata mana atinkachu llega y menatata entonces iglesia ta administran. El principio de la sabiduría empieza en el hogar. Ya cheka kallarin wasikumanta. Si usted quiere ser un buen predicador, un buen diácono, un buen discípulo, tiene que saber administrar su hogar. Hinaka subakta kan Dios tatamanta parlaita munanki cheka primero ka familia ikita administran ikitia. Tiene que conocer a Cristo y a Dios Padre. Dexinay kita sumasta Cristo pitah tata Dios tapis. Si el papá no conoce a Cristo, a Dios, ¿qué va a enseñar a la mamá y a los hijos? Y si tata mana ni Cristo ni tata Dios ta dexinka cheka pitah entonces ya chenka mamata wawasninta. Por eso hay diáconos, sus hijos están en la cancha y usted está exhortando a los hijos de otros hermanos. Hinaka ari wakinka parla shanko iglesia ma sumasta pero wawasninkuta kanchapit eskumushanko. Usted está mirando a los hijos ajenos, está mirando a la mujer de otro hermano. ¿Por qué esa hermana no viene? ¿Por qué se viste? ¿Por qué su falda corta? Usted está reclamando. Primero ordene su hogar y luego hable. Hinaka ashkakutaka parla shanki imate akay warme hinal chuchutu punyeritari akay kahinari lespa pero kan primero ta khawariko wa familia koikipeari. ¿Dónde va a aprender? Maipeta ya chakankari. Va a aprender a administrar su familia de Cristo. Maipeta ya chakankari chay maipecho Cristopa hapikuspa familia ma ya chechan. Cristo es el gran administrador. Cristoka chay pusaykachaj. Cristo es tu ejemplo, papá. Cristo ta khawarinay kitiyan. De Cristo a Cristo tienes que mirar y Cristo es tu ejemplo de vida. Cristo me canta ya chechisunki mainatas kausanay kitaka. Así que si tú aprendes de Cristo, enseñarás a la familia. Hinaka si kan Cristo pa hina kausanki cheka ari familia ikipis. Si no conoces a Cristo, tu familia es un fracaso. Hinaka si mana kan Cristo manta hapikusanki cheka familia ikika pampachas kakanka. Tu administración es un fracaso. Apay kachas kayka khasimanaka. Solamente de boca, de labios para afuera hablarás, predicarás y no de corazón. Hinaka ari similamanta sumak parlashanki son koikiri mainakashan. Cristo amó la iglesia. Cristo kamunako iglesiata. Dio su vida. Kausaninta Por pisaywan. amor a la iglesia, Cristo sufrió en la cruz del Calvario con la corona de espino y chicotes. Cristo ka iglesia ray kunyak aring hasta cruz kama chay hinata nyak aris pachayan.
Cristo ha sufrido por santificar la iglesia. Cristoqa chayhinata ñak'arin iglesia santo kananpaq. Y usted también, papá, tiene que sacrificarse para santificar a la familia. Kikillantataq tata qampis ñak'arinayki tiyan familiayki santificasqa kananpaq. Usted tiene que ser guía de oración y de enseñanza de la palabra de Dios. Kanka oración pipis guianayki tiyan yachachinaykipaq wawa familiaykita. Tiene que ser un papá perdonador que entiende y perdona los errores de su esposa y de sus hijos. Tata sumaqta t'ukurispa warminta y wawasnintapis sumaqta perdonananpaq pantaq tinkupis. Porque Cristo te perdona, no te viene a castigar, sino te espera que te arrepientas. Imaraykuchus Cristoqa maykakutita mayhina fallasnikita qhispichisunki mana chayratituchu hasut hamusunki. Cristo no te condena cuando te equivocas. Mana Cristoqa chayratuchu qhisachasunki. Mas Cristo te espera con amor. Cristoqa suyasunkiraq munakuyninpi. Usted tiene que aprender de Cristo, amar y perdonar a su familia. Kanka yachaqanayki Cristumanta munakuyta familiaykita. Así que, papá, tú eres el pastor de tu familia. Ajinaqa tata kankanki familiaykimanta Así que yachachinenqa. tú eres el hombre ejemplo de tu familia. Ajinaqa kankan kasqanki chay pitachara qatinqanku familiayki chay. Así que tú tienes que estar en comunión con Dios. Ajinaqa kanka shanayki tiyan k'askasqa tata Diosman. Tienes que estar unido a Cristo. Cristowan k'askasqa kanayki kawsakunayki Y lo que kasqa. piensa Cristo tienes que hacer con tu familia. Imatachari Cristo nishan chaytas wanayki tiyan familiaykiwan. Tú tienes que ser el hombre más consagrado a Dios. Mayhinata kan qhispichiyta mas kanayki tiyan tata Diosmanta. Tú tienes que ser el buen pastor. Kan kanayki tiyan sumaq michiq familiaykimanta. Así que, amados hermanos, depende de vos la familia. Ajinaqa kanmanta kashan imaynachus familiayki kananqa. Depende de vos que la familia vaya a los cielos. Si kanmanta kashan familiayki intiruchus ipunan halawpachama manachus chaypis. Depende de vos que tu hijo un día sea gran pastor, gran predicador. Kanmanta dependeshan si wawayki kanan kashan sumaq predicador chayqa. Porque tú vas a formar al hijo para que sea un buen siervo del Señor. Imaraykuchus kan yachachinki wawaykitaqa tata Diosta qhatiq kananta. Tú vas a formar, papá, con tu ejemplo, no con chicote ni con malas palabras. Ajinaqa kan imaynachus kanki chayman hina wawaykiqa qatisonqa mana hasut'iwanchu nitaq maqaspachu. Cristo es tu ejemplo. Cristota qhatiqan. Cristo obediente a su Padre. Cristoqa kasurqa tatanta. Usted tiene que ser obediente a Cristo. Kanka kasunayki tiyan Cristo Jesús. Por eso Efesios 5:25 dice: Ancharayku kay qillqasqapiqa ninqa hinata. amad a vuestras esposas, Munakuyari warmikita. así como Cristo amó la iglesia. Imanatachus Cristoqa munakorqa iglesianta kikinta. Cristo sacrificó su vida. Cristoqa pay kikinta haywakorqa. Usted también tiene que santificar su vida. Qampis kikillantata haywanayki tiyan kawsaynikita. Usted tiene que procurar que su esposa sea bien consagrado al Señor. Kanka munanayki tiyan warmiykiqa sumaqta tata Diosman k'askasqa kananta. Usted tiene que procurar que tu esposa esté lleno del Espíritu Santo. Kan mas k'anayki tiyan warmiykiqa sumaq Espíritu Santo juntasqa kananta. Usted tiene que procurar que su esposa, tu esposa, que se goce, que se alegre con la palabra de Dios. Kan mas k'anayki tiyan esposaykiqa sumaqta kusikunanta Cristopi Diospaq palabranwan. Tú tienes que alimentar a tu hijo y a tu esposa para que sean felices y buenos siervos de Dios. Ajinaqa kanmanta kashan tata hina mama esposaykipis wawasniykipis tata Diosman qayllasqa kanankuqa. No se pongan tristes, mis queridos hermanos. Ama llakikuychischu munasqa kawsaqmas. No se pongan tristes, queridos papás. Ama llakikuychischu. Con Cristo todo lo podemos. Cristowan tukuyta atipasunchis. Con Cristo todo lo podemos. Cristowan tukuyta atipasunchis. Si no hemos sido buenos padres, hoy podemos ser buenos padres y buenos ejemplos. Hoy puede ser nuestro inicio de vida. Ajinaqa si kunankama mana atirqankichu sumaqtata kayta chayqa kunanmanta qallariyta atisunman. 1 Pedro 3:7 dice: vosotros maridos,
igualmente vivid con ellas sabiamente. Ajinaka karis kankunaka maijina yuaynius kausakuichi warmikichiswan. Como conocedores de la palabra de Dios, vivan sabiamente. Imaynatayus kankunas exinkichis tata Dios pa palabranta yachaywan kausakuichi warmikichiswan. Administra bien a tu esposa, Sumachta parlarikuichis warmikiwan. porque tu esposa no es la sirvienta de tu casa, Warmikeka mana kamachichu no asikipeka. es la esclava de tu casa, Mana chaypiñak alichinaykipachu. no es el cargador de la mandolina de la guitarra, es tu esposa. Mana tukuymata apaykachachinaykipachu, sino ka warmiki. Tu esposa no es la cargadora de himnarios y Biblias. Mana warmikeka tukuymata kipaykita apaykachananpachu. Honra a tu esposa, ama a tu esposa, porque Dios te la dio esa mujer como ayuda idónea. Munaku chay warmikita imaraykuchu yanapaqta kalman haywaysunki chay warmikitaqa qhari. Las casadas, las mujeres, no están ustedes casados para manejar al marido. Ajinaka warmikuna kasaduña kankichis chaykunaka. Manayataq qharita apaykachanaykichikpachu qankuna kashankichis. Mujeres, ustedes tienen que ayudar a su esposo. Qankunaka yanaparinaykichis tiyan qusaykichista. Si tu esposo es diácono o predicador, usted tiene que, como ayuda idónea, tiene que orar, ayunar por su esposo. Ajinaka qusayki yan q'achancha Diospa chaqranpi chayqa qanqa yanapanayki tiyan oraspa ayunaspa qusayki nehta. Si tu esposo está fallando o está debilitándose, usted tiene que ser la consejera, la animadora. Ajinaka hay veces qosaykeka ichapis pantaykushan flaqueashan, pero qanqa yanapanayki tiyan sonqochanayki tiyan qosaykitaqa. Ejemplo, si a tu esposo lo han retirado del trabajo, usted tiene que consolar, mujer. Mayk ahlapis qosaykita ninman qanqa amaña trayanki ayunispa ninkuman chaypis qanqa ninayki tiyan sonqochanayki tiyan qosaykitaqa. Tiene que decir, hijo, esposo lindo, vamos a lograr encontrar otro trabajo. Ninayki tiyan espositoy amayakikoychu waq trabajo kallanqa amayakikoychu ninayki tiyan. Yo te voy a ayudar, querido esposo. Ñoqa yanapasqayki qositay ninayki tiyan. No por el hecho que le han retirado de trabajo, vos tienes que decir, ay, por flojo te habrás hecho retirar, pues. No, así. Mana qanqa hinata retiraqtunkuqa nishanayki tiyan. Qhaylamanta chawichikamunqa nispaqa. Usted tiene que animar. Qanqa munakuywa yanapaykunayki tiyan. Mujer, tienes que restaurar de su debilidad a tu esposo. Qanqa kallpachaykunayki tiyan, qomaykunayki tiyan. Tienes que estar sometida a tu esposo. Qanqa qosaykima mayhina ipasqa kanayki tiyan. No puedes hacer tu voluntad ni caminar a tu regalado gusto. Manayata purinaykichu tiyan ahina pasaqtinqa imapis kachunkunaqa nispaqa. Efesios 5:22 dice, las casadas estén sujetos a sus propios maridos. Ahinaqa ninqa qillqasqapiqa chay casadasqa qosankuman sumaq sujetasqa kananku tiyan kawsakunanku tiyan. Como Cristo está sujeto a Dios, Imaynatatu Cristo sujeto tata Diosman. así también mujeres estén sujetos a sus esposos. Ahinaqa warmiqa sujetakunan tiyan qosanmanpuni. Efesios 5:23 dice, porque el marido es la cabeza. Imaraykuchu qillqapiqa nin imarayku qosaqa umakasqanta. ¿Acaso mis manos hacen su voluntad? Imaraykuchu makinqa munayninkutachus rurashanku. Si mi cabeza no ordena, mis manos no se mueven. Si umaychus mana ninman chayqa makisnimaku yurikunkumanchu. Si Cristo no ordena, el papá no puede hacer otras cosas fuera de la Biblia. Cristo mana nimata ninman chayqa tataqa nimata suay atiyanmantachu. Así también el papá, el esposo, tiene que gobernar a su esposa bajo la palabra de Dios. Ajinallataq tatapis warminta killantataq apaykachanantiyan Diospa munaynima hina. Porque el esposo es la cabeza y la guía del hogar.
Ajinaka ari cosa casca pusay kachanampa warminta familianta. El esposo es el que lleva a la familia al camino del Señor para que cuando Cristo venga, toda su familia esté con Cristo por siempre y para siempre. Ajinaka ari cosa apanantian pusanantian warminta familianta Cristoman chachinan kama. La esposa tiene que ayudar a los hijos y al esposo para que un día toda la familia esté en la presencia del Señor cuando Él venga. Ajinaka warmeka yanapanantian familiantapis ajinapi mana uhlachu sinoka interfamilita tata Dios pañaupakaiman chayanankupa. Así que esposas, ustedes están llamados para ayudar. Ajinaka warmikuna kankunaka kaskanchichis yanapajkuna. Ustedes, las mujeres, tienen mucha habilidad. Kankunaka warmikuna hina kasumakduaykunasta yachankichis. Al mismo tiempo cocinan y también están planchando, también están mirando TV. No sé cómo atienden tres cosas. Ajinaka ashka kusasta kankunaka uhlatuya doankichis. Tebe tapis kawasankichis, planchashankichis, tahuaykushankichis, tukayma imaenta china doankichinin. El hombre está llevando ladrillo por las gradas arriba. La mujer dice, no, querido, yo subo y te amaso los ladrillos que en una soga. Así trabaja. Ajinakari kosaka kareka ladrillo marcaresca gradas tajin wicharima atishanchu warimeta hanin ama hina zoaichu no kaima wataigamus kan khatatiyan que ladrillo takan espanin. Dios te ha dado, mujer, un don. Ese don es para que tú seas la excelente mujer. Ajinaka ajina yuaita tata Dios warmikonomampis haywari yuaichanampa yanapanampa cosas ninkuta. Quizás te ha dado más sabiduría que al hombre, mujer. Echapis aswan yuainiu kan kosaikimanta niskapis warmi. No te ha dado para tu orgullo, sino para que ayudes al hombre que le has escogido como esposo. Ajinaka mana ari hatun chakunaykipaqchu sino ka yanapanaykipaq mayqintachari tata Dios qampaq wakichipusinki chayta. Así que, mujer, ora para tu esposo y ora para tus hijos. Ajinaka warmi tata Dios manta mañapuy qosaykipaq wawasnikipaqpis. Ayuda a tu esposo. Yanapaypuni qosaykita. Como Dios ha mandado la ayuda a Cristo. Imayatachius tata Dios kachamun yanapaqta Cristota. Dios ha mandado ayuda al papá y a la mamá y a los hijos. Dios kajinata que kachamun tatata mamata wawastapis. Ha mandado el Espíritu Santo. Chay Espíritu Santo tapis kachamun. El poder del Espíritu Santo ha mandado para que tú seas victorioso. Ajinaka chay Espíritu Santo atiniwa kanka atipaq kanaykipaq munasqa kawsaqimasi. Así que, mamá, no puedes estar haciendo competencia con tu esposo. Anda y obedezca a su esposo. Ajinaka mana chokonakuyta o hinapurayta at munashawahchu qosaykiwanqa sinoqa kasuy kawsaychik munashqama hina. No dice el pastor Víctor eso. Mana no kaykuchu kayta nimushayku. Eso dice la palabra de Dios. Chayta munan tata Dios qillqasnin niqta. Obedeced a vuestros esposos. Kasuychik qosaykichista. Y obedeciendo a tu esposo, llegarán a un hogar lleno de santidad. Ajinaka kasuspa kawsakuspaka may hinak acha kawsayman chayankichis. Llegarán a ser un hogar de amor. Ajinaka chay munakuy ukhupi kawsakuyta qallarinkichis. Donde hay amor, hay santidad. May pichari munakutiyan acha kawsaytiyan. Donde hay amor, hay obediencia. May pichari munakuytiyan Donde hay amor, hay sujeción. May pichari munakuytiyan chaypeka kasunakunchis. Así que un hogar unido anda en santidad. Ajinaka familia uchasqa chayqa may hina cheqan kawsaypi kawsakun. ¿Qué dice a los hijos? Imanita wawachu. Efesios 6:1. Chay qillqasqapi nishan kahinata. Hijos, obedeced a vuestros padres. Wawas kasukuychis Señor Jesuspi. Honra a tu papá y a tu mamá. Tataykita mamaykita kasuy. Hijos, o sean obedientes a papá y a mamá. Kasukujpuni kaychis tata mamata.
Este mandamiento tiene un regalo grande. Kay qillqasqaqa mayhina hatun kamachiniyo. El Señor bendecirá los días de tu vida. Mayhinata tata Dios qaqanta kuyarimusonqa. Y no serás un hijo de un montón. Mana kankichu chay ashkamanta. Al obedecer al papá y a la mamá, también te constituyes en hijo de Dios. Kasuspa tatata mamata kallankitaq tata Dios pahuawan. Entonces, el obedecer a Dios, es decir, al obedecer a tu papá, estás cumpliendo el gran mandamiento. Ajinaqa kasuspaqa tata Dios kamachita juntashanki. Así que anden en unidad. Ajinaqa uqchasqapuni kawsakuychis. Así que, hermanos, también dice en 1 Pedro 4:8, Ajinaqa kay qillqasqapi nishan kahinata. anden fervientemente en amor, Ajinaqa mayhina sumaq q'acha munakuypi kawsakuychis. porque el amor cubre multitud de pecados. Imaraykuchis munakuy ukhupiqa chay tukuy saqra kaqpis chinkapun. Y el marido cumpla con la mujer. Qosapis junt'achun imachus junt'ananta. El hombre cumpla el deber conyugal con su esposa. Ajinaqa imatachus qosa hina junt'anantiyan warmiwan junt'anantiyan. Así también la mujer cumpla con su esposo. Kikillantataq warmipis qosanwan junt'anantiyan. 1 Corintios capítulo 7:4. Kay qillqasqapiqa ninqa hinata. La mujer no tiene potestad sobre su cuerpo, sino el marido. Ajinaqa aris warmiqa sapitanmantaqa mana ni imachu, sinoqa qosanwanpuni. Ni tampoco el marido tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Kikillantaq qosapis qaripis pay kikinqa mana ni imachu, manachus warmiu kamanchayqa. Muchos hogares se están debilitando y destruyendo Ashka familias pirikapushanku. porque no se están aceptando. Imaraykuchus choqonakuypi kawsakuyta qallarishanku. El hombre quiere tener el goce sexual con su esposa. Imaraykuchus qhariqa munan warmiwan kawsakuyta puñuykukuyta. Y la mujer dice, no me molestes, cochino. Warmitaq chiqnirpayta qallar imata chayhinatapun upiwanki. No, así. Eso no dice la palabra. Mana hinachu chayqa kanantiyan. Ni tampoco el hombre puede decir a su mujer, eso no me estás queriendo vos. Complázcalo a su querida esposa. Kikillantataq qosapis ay chaylata nishawanki nispaqa ninaykichu tiyan machwenqa warmikita kasunayki tiyan. El gozo sexual une la familia. Imaraykuchus chay iskay qhari warmi kawsakuyqa anchay kawsayqa familia kupiqa. Produce amor. Chayqa munakuyta qallarichin. Produce entendimiento. Chayqa munakuy entendimientota qaylachin. Tampoco ni la mujer ni el hombre se estén negando. Ni qharipis ni warmipis ni tatinmanchu mana chay munanichu nispa. Usen porque Dios nos ha bendecido al cuerpo. Ajinaqa chay kawsaytaqa junt'anaykichispuni tiyan imaraykuchus tata Dios chayta saqiwanchis. Tampoco los hombres agarren a su mujer como a un objeto. Nillataq qharipis hap'inaykichis tiyan imapis kachuntaqa. Tampoco la violen. Hinallataq kallpapapis warmikichitaqa Porque nosotros somos en Cristo. Imaraykuchus ñuqanchisqa Cristopi kawsakunchis. Sabemos hablar. Parlayta illanchis. Sabemos hacer entender. Y entendichinanchis tiyan. Así que para cualquier intimidad sexual, hablen un día antes. Ajinaqa mayk'aqllapis qankuna puñuykunaykichispaqa ñawpaqsituman parlarikunaykichis tiyan. Por eso dice 1 Corintios 7:5, no os neguéis el uno al otro. Ajinaqa kay qillqapiqa nishan ama qankunaqa ni uqpis mayqinpis neganakunaykichis tiyan. No sea para algún tiempo, Nillataq mayhina tiempopipis para oración, oracionpi, para ayuno. ayunopi. Entonces puede decir usted, esposa, vamos a ayunar esta semana. Kunan semanaqa ayunomi yaykusunchis. Entonces puede decir, no, esposo, no, vamos a hacer el amor conyugal,
porque estamos en ayuno. Ah, recién podemos entender. Ajinaka ayuno kayas banda chaita juntai kusuman nihtenka intindine kusuman. Debes respetar hombre a su mujer. May hinas respeton chaipis juntanatian. Amados hermanos, sean fervientes, contentos. Ajinaka may hina kusis kasonko juntas ka causa korakitian. No puede haber un hogar, un marido enojado que esté caminando, un hombre enojado en la casa. No puede haber enojo. Ajinaka mana ari kosaka kasanon sun piñalo asipeka. Por ningún motivo. Ni imaraiko. No den gusto a Satanás. Ama suahra supaiman lugata koichichu. Si hay algún problema, Imayapis enko causa ikaktenga. arreglen inmediatamente. Chaylato solucionaichis. Porque esto agrada a Dios. Imaraikushu chayta tatadismunan. Así que, hombre, Ajinaka ari. de vos depende el hogar. Ajinaka kangmanta dependishan familia keka. Serás un buen administrador. Kankanki sumak kamacha apayka cheka. Y ganarás vidas, ganarás a tu familia para el reino de los cielos. Primer lugar ka familia kita sa hanak pachapa gananki. Si tú eres buen administrador de tu hogar, puedes administrar la casa del Señor. Ajinaka sumakta wasikita apayka chaya chanki cheka iglesia tapes apayka chayta atiwa. Si tú sabes enseñar la palabra de Dios a tu esposa y a tus hijos, puedes enseñar en la casa de Dios. Ajinaka warmikita wawasnikiman pichayachita atinki tatadius pajagaman cheka artillankita iglesia pichayachita. Porque el hogar es tu primera escuela. Imaraikuchus wasiki uku yachachinaiki yachakakunaikipis. ¿Cuántos quieren tener un hogar feliz? Maskata sumak acha familia kaimunankichis. ¿Cuántos quieren tener un hogar lleno de santidad? Maskata tiempo causaipi familia kupi causa kaimunankichis. Amén. Que Dios les bendiga. Sea un buen administrador. Sea un buen ejemplo de su hogar. Dios les bendiga, hermanos. Muchas Ajinaka gracias. tata Dios bendice susuchun sapahunikichista. Ajinaka sumak acha causaipi causa kaimunaska causa kaimasi. Si tú has fallado hasta ahora, no has sido un buen padre ejemplar, no has sido un buen pastor de tu hogar, pídale perdón al Señor ahora. Ajinaka kunan puncha y kama mana tata Dios paginacho causa kusarganki. Panta saragankira cheka kunan kespichiwa nispa tata Dios mañarikuna. Dígale, Señor, no he sido un buen esposo, no he sido un buen guía, no he guiado a mi esposa a tu presencia ni a mis hijos. Perdóname, de hoy para adelante seré un buen siervo, un buen discípulo, un buen pastor de mi hogar. Ajinaka ari tata Dios manta kespichiwa mañarikusunchis. Ajinapi waki kunanchispa kunamanta ñaupahman tata Dios pagina causa kuita. ¿Queremos orar? Mayakuita manarkitischo. ¿Cuántos quieren pedir perdón a Dios porque han fallado? Maskata pata Dios kespichiwa mañakonkichis marakuch fallanchi sapapunchay. Póngase en reverencia. Dígale al papito, papá, como hombre, como ejemplo, he fallado. Perdóname, pídale perdón. Como ikukusunch tata Dios ninchisman mañakuspa perdón tata Dios manta pa kespichiwa sunch munaska causa kaimasi. Mujer, puedes decirle, papá Dios, perdóname, no he sido buena ayuda idónea. Kikillantata warmikunanita atiwachis. Tatay kespichiwa y maraikuchmana sumachti yanapaiti yachachchukanis De pusoita. hoy para adelante ayudaré a mi esposo, respetaré a mi esposo y educaré a mis hijos. Ajinaga kunamanta ñaupahmo wakikusa kampa hina causa kuita respetaspa kosaita wawasnita psiachachispa nispa. Dios quiere bendecirle. Tata Dios bendicito munasunki. ¿Cuántos quieren recibir la bendición de Dios? Maskata recibito munankichiche bendición. Oremos, pónganse de Maña rodillas, kusunchis tata Dios oremos. manta. Hable Ora con el kusunchis, ora Señor. kusunchis. Hable. Maña kusunchis munaska parla Hable sunchis de tata todo Dios. corazón. Parla sunchis hermanos. Háblele al Señor. Parla sunchis. Humíllate ante el papito Dios. Humíllate. Dígale, Señor, hazme un buen padre, hazme una buena madre, hazme un buen ejemplo de mi hogar. Oremos. Amado Dios,
tu pueblo está aquí, Señor. A tu pueblo se le ha enseñado. Queremos andar en pureza, en santidad, en amor. Pero Dios, no lo podemos porque tú no estás en mi hogar. Venga a mi casa, venga a mi corazón, venga al corazón de mi familia. Habita en medio de nosotros, Señor. Te pido, Dios, tú séte el guía de mi hogar. Te pido, Dios, tú eres lo máximo. Tú eres amoroso, Dios. Te entrego mi familia. Te entrego a mi esposa. Te entrego los hijos. Señor, ayúdame a guiarlos para el reino de los cielos. Oh Santo, ayúdame a enseñar. Ayúdame a entenderlos. Ayúdame, Señor, ser un buen padre. Santo, santo, santo Dios. Ayúdame a administrar bien mi hogar. Santo, santo, para que también, Señor, mis hijos estén en sujeción como mi esposa. Padre, bendiga a las mujeres, bendiga a las esposas. Les has dado una tarea grande, tarea de ayudar, ser ayuda de sus esposos, ser mujeres de oración, ser mujeres que animan y levantan, que fortalecen su hogar. Oh Santo, bendiga a las mujeres que se esfuerzan ante ti para cumplir su rol de ayuda idónea. Santo Dios, te entrego la familia de la iglesia de Dios para que tu pueblo, para que la familia de la iglesia de Dios, que caminen y anden en santidad como tú eres santo. Tú reclamas, Dios, sed santo, nos pides la santidad. Ayúdanos, Padre. Ayuda al padre de familia. Ayuda a la madre para que podamos tener comunicación, entendimiento, para que podamos llegar a tu presencia, Señor. En esta mañana, como siervo tuyo, te entrego la iglesia. Le pongo en tus manos y a ti sean las glorias por los siglos de los siglos. Aleluya. Gloria a ti, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. A ti sean las glorias. Amén. Amén.